Los antiguos habitantes de Canaán, que vivían entre las dos grandes civilizaciones de Egipto y Mesopotamia, poseían una enorme riqueza. La producción agrícola de aceite, de vino, de trigo y demás cereales era la base de su economía. No solamente producían para consumo local, sino que también exportaban sus productos. Canaán, durante la Edad del Bronce, no era una región desconectada de su entorno, sino que formaba parte de la principal ruta comercial, tanto terrestre como marítima, de aquel entonces. Hay registros arqueológicos de que ya hace 5000 años el vino y el aceite que se producían aquí en Canaán llegaban incluso a Egipto. Canaán, durante la Edad del Bronce, era un cruce de caminos muy concurrido, y el vino y el aceite eran dos de sus principales productos. Estoy caminando por las calles de la antigua ciudad-estado cananea de Megiddo. Megiddo existe desde hace aproximadamente 8000 años, pero se transforma en ciudad a inicios de la Edad de Bronce en el periodo cananeo. Desde aquí se puede observar el poder estratégico que tenía Megiddo. Quien controla Megiddo, controla el valle que hay aquí abajo. Y además, todavía hoy podemos ver el camino que se encuentra en el valle, porque es el camino que unía la región de Egipto con la tierra de Canaán. Por aquí pasaban las rutas comerciales que no llegaban solamente aquí, sino que de aquí continuaban en dirección al norte, a la región de Damasco y Mesopotamia. Estas ruinas que podemos ver aquí detrás son parte de un templo gigante que se encontraba aquí en Megiddo y tiene 5000 años de historia, es decir, forma parte de la primera etapa de la Edad del Bronce. Lo curioso de este templo es que es uno de los más grandes que se han encontrado en la zona de la misma época y además, como podemos ver en las piedras, son piedras muy grandes, es una construcción robusta, es una construcción muy masiva, es una construcción monumental y una de las cosas más curiosas que tiene este templo es que podemos ver ahí en el centro un altar circular, también muy grande. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué esto llama tanto la atención? Porque para poder construir algo tan monumental hace 5000 años, hace falta una planificación, hace falta gente, hace falta mano de obra y también hace falta, obviamente, alguien que les dé órdenes, un líder. Y es ahí cuando ya podemos hablar del nacimiento de las ciudades-estado. Y aquí específicamente, hablando de la ciudad-estado de Megiddo, con las características que podemos ver con esta construcción monumental, estamos hablando de una de las ciudades-estado más importantes y más grandes que hay en la tierra de Canaán. La principal característica de la sociedad cananea de hace 5000, 4000 o 3000 años, es decir, de la Edad del Bronce, son las ciudades-estado. Hoy en día se pueden visitar esas ciudades-estado, hay restos arqueológicos en Gezer, Lachish, Megiddo, Hatzor, Jerusalén, y también se encuentran en documentos antiguos como por ejemplo las famosas cartas de Tel Amarna. Estas ciudades-estado, como Megiddo, tenían entre 1000 y 1500 habitantes, pero sus reyes, que eran reyes de ciudades-estado, controlaban en realidad a una población de entre 5000 y 6000 habitantes porque también incluía la periferia que controlaba. Este sistema de ciudades-estado se parece muchísimo al sistema de la Edad Media en donde había sociedades feudales. Es un sistema de estratos sociales en donde claramente el rey se encuentra en la cúspide de la pirámide, después del rey su familia, los más cercanos, sus ministros, por debajo los sacerdotes y los escribas, y en la parte más baja, en la base de la pirámide, se encontraban los pobres, los campesinos, eran la fuerza trabajadora, los que producían el trigo, la cebada, pagaban impuestos y además vivían sometidos por aquellos que estaban en la cima, que eran el rey y sus más allegados. Estoy ahora caminando por una de las calles de la antigua ciudad-estado cananea de Hatzor. A mi izquierda, un templo. A mi derecha, otro templo. Estos templos cananeos se parecen muchísimo a nivel arquitectónico
a otros templos que se han encontrado también de la misma época, pero en la región de Siria. Hatzor, en la época de Canaán, era la última de las ciudades-estado en Canaán antes de llegar a la región de Mesopotamia. El camino que llegaba desde Megiddo pasaba por aquí y de aquí continuaba a la región de Mesopotamia. Significa que Hatzor era una especie de puente terrestre que unía el camino que venía desde Egipto y continuaba a la región de Mesopotamia pasando por la tierra de Canaán. Los antiguos cananeos eran politeístas. Esto significa que creían en muchos dioses y adoraban a muchos dioses. En los restos arqueológicos que se han encontrado en las excavaciones de antiguas ciudades-estado, como por ejemplo Hatzor, en templos como este, también se han encontrado restos de estas prácticas cananeas en las que se adoraba a muchos dioses. Aquí, por ejemplo, en este templo de la ciudad de Hatzor, se ha encontrado este pozo, en cuyo interior se han encontrado también restos de estos antiguos ídolos, que eran también los dioses del panteón cananeo. A diferencia de la fe monoteísta, abrahámica, las antiguas costumbres religiosas cananeas incluían la práctica de otorgarles a los objetos cualidades divinas. Los objetos eran dioses, los ídolos, ya sean de madera o de piedra, eran dioses. Y es por eso que la Torá, cuando narra la historia del nacimiento del antiguo pueblo de Israel, deja claro que hay que diferenciarse de los cananeos, principalmente por este tipo de prácticas. Pero no sirve de mucho. Los antiguos patriarcas que dan origen al antiguo pueblo de Israel, aunque vivían al margen de la sociedad cananea de la época, estaban muy influenciados por estas prácticas y podemos leer en la Torá cómo en muchas ocasiones los patriarcas de Israel edifican altares para darle culto al Dios de Israel. Repasando el guión un poquito. En Hatzor había 3 templos principales, y según los hallazgos arqueológicos y sus investigaciones, cada uno de estos templos estaba dedicado a un dios diferente del panteón cananeo. Hadad, el dios de la tormenta, que es un dios originario de la región de Alepo, con lo cual podemos ver también la cercanía que tenemos con la región de Siria y también la región de Mesopotamia. El, que es el principal dios del panteón cananeo y padre de todos los demás dioses. Este nombre, El, aparece también en la Torá como uno de los nombres del Dios de Israel, y de hecho en hebreo El significa Dios, y Yerach, que es el Dios de la luna y de las luminarias nocturnas, y aquí podemos ver también la relación con el hebreo, porque Yareach es en hebreo luna. Los cananeos logran, durante la Edad del Bronce, consolidarse como una entidad nacional y cultural de prestigio. Canaán, hace 3500 años, es sin duda una potencia regional que nada tiene que envidiar de sus vecinos en Egipto y Mesopotamia. A mediados del segundo milenio antes de Cristo, en el año 1550 aproximadamente, Egipto va a conquistar toda la tierra de Canaán y Canaán se va a convertir de facto en una provincia egipcia. Las ciudades-estado van a empezar a estar sometidas al imperio egipcio y Egipto va a empezar a construir en Canaán varias fortalezas con las cuales va a controlar no solamente militarmente, sino también administrativamente el territorio de Canaán. Va a haber fortalezas de ese estilo, centros administrativos en Gaza, en Yafo, en Beit Shan, porque a partir de este momento Canaán comienza a perder la fuerza que tenía durante todo el periodo de la Edad del Bronce. Hay que colaborar con el medio ambiente. Como consecuencia de la conquista egipcia, el antiguo orden social cananeo comienza a desestabilizarse. Esto hace que colapsen poco a poco las ciudades-estado y empiezan a aparecer también en este mismo periodo grupos marginales conocidos como los Abiru, que van a amenazar y van a poner en jaque a varias de estas ciudades-estado. Estas ciudades-estado van a tener que pedirle ayuda a Egipto y de hecho muchos de sus habitantes, debido a las crisis económicas y a la hambruna que va a haber en la tierra de Canaán, se van a ver en la obligación de descender a Egipto. Van a emigrar al país de Egipto y de esta situación van a aparecer más adelante los hijos de Israel. El nacimiento del antiguo pueblo de Israel hay que ir a rastrearlo precisamente a este periodo histórico, al final de la Edad de Bronce, cuando comienzan a colapsar
las ciudades-estado de Canaán precisamente por la conquista de Egipto y comienzan a haber reiteradas crisis económicas, comienza a haber hambruna, y es ahí cuando esa desestabilización del orden que antiguamente regía en Canaán va a hacer que surja un nuevo grupo, los hijos de Israel. Una prueba arqueológica de estos grupos de cananeos que bajaban a Egipto se encuentra en la necrópolis de Beni Hassán. En la pared de una de las tumbas hay varias inscripciones y escenas que muestran la llegada de una caravana de asiáticos, es decir, de semitas, a Egipto. Familias enteras que ingresan a Egipto con sus posesiones. Esta imagen ha sido tomada por algunos historiadores como prueba de la entrada de los antiguos hebreos a Egipto. Algunos han postulado que estas migraciones a Egipto dieron origen al reinado de los Hicsos, unos pobladores extranjeros de origen cananeo que gobernaron en Egipto hace unos 3800 años y posteriormente fueron expulsados por el faraón en el siglo XVI a.C. El trauma de la expulsión de los Hicsos a Canaán pudo haber sido la base del relato del éxodo de Egipto. A finales de la Edad del Bronce, algo terrible sucede en Canaán. Las ciudades-estado, como Hatzor, comienzan a colapsar una detrás de la otra. Podemos ver a partir de este periodo, finales del siglo XIII a.C., cómo hay signos de destrucción en todas las ciudades que antiguamente eran prósperas en la tierra de Canaán. Incendios, abandonos repentinos, ciudades que son totalmente destruidas y arrasadas hasta sus cimientos. La gloria de Canaán llega a su fin a finales del siglo XIII a.C. Podemos ver aquí, en las paredes de este palacio real que se encontró en Hatzor, cómo hay restos, signos de que aquí hubo un incendio terrible que destruyó totalmente la ciudad en este periodo histórico. Estamos hablando de finales del siglo XIII a.C. ¿Qué relación tienen los Abiru, los cananeos y los Hicsos con el nacimiento del antiguo pueblo de Israel, es decir, con los hebreos? El colapso de las ciudades-estado de Canaán coincide con el nacimiento del antiguo pueblo de Israel. El contexto histórico es el mismo, de eso no hay duda. Sin embargo, de aquí en adelante, las opiniones entre los expertos están enfrentadas. Algunos académicos postulan que el antiguo pueblo de Israel surge de adentro, es decir, de la antigua sociedad cananea que colapsa. En este proceso, los Abiru, unos antiguos pobladores seminómadas que vivían al margen de la sociedad cananea, es decir, al margen de las ciudades-estado, comienza poco a poco a aprovechar el vacío que dejan esas ciudades-estado y en un proceso lento y gradual se comienzan poco a poco a establecer en torno a una nueva identidad nacional que se va a llamar con el paso del tiempo el pueblo de Israel. Otros, en cambio, opinan que no. Opinan que es precisamente el pueblo de Israel que viene no de adentro, sino de fuera, la causa principal del colapso de las antiguas ciudades de Canaán y por tanto confirman al 100% la narración de la Biblia. El pueblo de Israel, que viene de Egipto, liderados por el sucesor de Moisés, Josué, Yoshua bin Nun, entra con su ejército y comienza a destruir las ciudades cananeas que colapsan una por una. Canaán es tan importante durante la Edad del Bronce y va a tener un papel protagonista no solamente en la historia regional, sino también en la historia universal, porque hace 3800 años el contacto comercial que va a haber entre Canaán y Egipto va a propiciar que en la península del Sinaí surja un alfabeto que se va a conocer como el alfabeto proto-cananeo, que va a ser la base de los alfabetos del Medio Oriente y también de los alfabetos de Occidente, del hebreo, del griego y de también el latín. Estoy dibujando ahora la letra Aleph. Y si de hecho nos fijamos, podemos ver cómo esa letra da origen también a la actual letra A del alfabeto latino. Ahora voy a dibujar la letra Mem. Y si nos fijamos, vemos cómo también la letra Mem, que es la M, tiene también la misma forma que conocemos hoy en día como la M. Esta es la letra Lamed en el alfabeto proto-cananeo o alfabeto cananeo, y si nos fijamos vemos cómo también tiene forma de lo que luego se va a conocer como la L. Podemos ver, por tanto, cómo
El alfabeto que se crea aquí, en Canaán, tiene una repercusión no solamente regional, sino también universal.